Vamos a dar inicio a la clase de hoy, donde vamos a empezar a tratar el tema de proyecto de inversión. Primero compartimos pantalla. Un segundo. Primero voy a tener que abrir el archivo. Está abriendo el archivo y lo vamos a empezar a copiar. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy entonces, donde vamos a tratar el tema de proyecto de inversión. Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando vamos a hablar de un tema es tratar de definir qué es lo que vamos a entender por este tema. En el caso del proyecto de inversión en general, pensamos en elaboración de un producto determinado. Básicamente partimos de un activo que es financiero, capitales, podemos tener también maquinarias, infraestructura, y vamos a buscar convertirlo en un activo productivo, donde vamos a elaborar un producto determinado con una finalidad y por un tiempo determinado. Por eso hablamos de un ciclo de vida de un producto. Partimos de una idea, de una situación valorada en la que notamos una necesidad. A partir de esa necesidad se elabora el proyecto, se van analizando los distintos aspectos a los fines de implementarla, de manera que partimos de una situación de déficit o de problema, a través de la cual nos lleva a poder desarrollar un proyecto para generar una situación a futuro que es la deseada, donde esa deficiencia no se encuentra. ¿De qué se trata un proyecto? Un proyecto básicamente se trata de un plan para la ejecución de una obra determinada. Un plan, una actividad propia netamente ingenieril que es la de planificar, es la que llevamos a cabo cuando elaboramos un proyecto de inversión. En este plan, a partir de una idea, se diseña, se ejecuta lo que se ha diseñado y se pone en marcha para que ya esté en funcionamiento. Ante una necesidad, lo que vamos a planificar son actividades relacionadas con activos que vamos a ubicar en función de un tiempo determinado. Un plan siempre tiene una limitación temporal. ¿Qué variables se consideran en un proyecto de inversión? Por una parte, los beneficios esperados. Estos beneficios vamos a ver que no siempre son económicos. Muchas veces pueden ser sociales, pueden ser por cuestiones históricas, culturales, no siempre son necesariamente económicos. Hay un factor tiempo que es una limitante para llevar a cabo este proyecto, tiene que estar bien calculado el tiempo, y hay una cuestión de riesgo, que debe ser analizado el riesgo. ¿Por qué hay un riesgo? Porque yo parto de un capital que está destinado a otros fines y que ya produce determinados beneficios, que voy a destinar a una cosa diferente. Por lo tanto, tengo que evaluar el riesgo de cambiar el destino de esos fondos. De manera que parte de las alternativas, el riesgo es una cuestión muy importante, tratar de minimizar. Para eso,
realizamos las evaluaciones. ¿Y qué vamos a analizar? Alternativas diferentes. Es un trabajo más bien multidisciplinario, interdisciplinario. Se trabaja en distintas disciplinas en conjunto, de acuerdo a la actividad que se va a llevar a cabo. Están los economistas que van a poder analizar las cuestiones económicas o el entorno o el contexto económico en el que se va a desarrollar la inversión. Tendrán aspectos legales que tendrán que ser evaluados y tendrán que tener el asesoramiento legal correspondiente, los aspectos técnicos que serán realizados por el ingeniero que tenga la especialidad correspondiente a lo que vamos a realizar, porque podrá ser una carretera y será un ingeniero especializado en vialidad, podrá ser una obra de saneamiento y será un ingeniero sanitarista o un ingeniero químico si vamos a establecer algunos procesos determinados en la elaboración de nuestro producto, en fin, depende de cada uno. Habrá cuestiones estéticas que habrá que analizar y podremos tener paisajistas, arquitectos que vayan a analizar las cuestiones de tipo, cuestiones ambientales, entonces vamos a tener especialistas en ambiente, en distintos aspectos del ambiente, podremos necesitar aspectos de flora y fauna y necesitaremos algún biólogo, etcétera. O el ingeniero ambiental que también va a llevar a cabo el análisis del impacto ambiental. Entonces, es un trabajo interdisciplinario que se lleva a cabo a medida que el proyecto es mayor la cantidad de personas involucradas. Hay distintos tipos de proyectos de inversión. Una primera aproximación, podríamos decir, según el fondo sea privado o sea público, puede tener proyectos de inversión privada, que puede ser una empresa que va a llevar a cabo una planta, por ejemplo, de elaboración de productos lácteos, por ejemplo, de elaboración de quesos. O podría ser una inversión pública, una obra pública, que va a desarrollar una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Son distintos orígenes de fondos. Pero hay también otros tipos de proyectos de inversión en función del fin buscado. Puede ser un fin social, entonces a lo mejor vamos a encontrar un barrio que necesita un lugar deportivo para poder llevar a cabo actividades, entonces podrá ser con finalidad social desarrollar ese polideportivo. Pueden ser lucrativos, casos de inversiones privadas, de empresas que busquen un beneficio o un lucro. Generalmente ahí tengo que analizar muy bien el tema de los beneficios. O pueden ser no lucrativos, por ejemplo, una inversión que tenga que hacer una empresa no lucrativa es el cumplimiento de normas legales que le obliguen a tener que invertir. Por ejemplo, determinadas localizaciones tienen normas constructivas que están aprobadas por ordenanzas, por distintas jerarquías, generalmente son ordenanzas, que establecen los modos de construcción. Entonces va a tener que invertir en función de esa normativa legal. También tenemos aspectos de higiene y seguridad, que le van a obligar a tener que invertir en cuestiones que hacen a la seguridad de las personas involucradas, tanto en el desarrollo como después en el funcionamiento. Aspectos ambientales, ya vimos ejemplos de externalidades y ejemplos de normas ambientales que nos obligan a tener que hacer determinadas inversiones, por ejemplo, para eliminar emisiones, para tratar efluentes antes de ser vertidos en los cursos de agua, por ejemplo. En fin, la responsabilidad ambiental es muy importante y muy importante que el ingeniero lo tenga a cabo, lo tenga en cuenta, porque una de sus funciones es elaborar los estudios de impacto ambiental interdisciplinariamente, pero en muchos de ellos es el ingeniero el primero que los detecta. Y aspectos de tipo laboral, el cumplimiento de las normas laborales, que se relaciona mucho con el higiene y seguridad, pero que nos obligan, por ejemplo, en cuestiones ya de funcionamiento, que tenga que tener una planta determinada estructura para preservar a los empleados que la van a utilizar, ¿no? Respetando cuestiones laborales. Protocolos. Como decimos, ahora estamos todos hablando de los protocolos con el COVID. Los protocolos con el COVID van a ser una cosa de inversiones importantes
a futuro. Hay algunas actividades que tienen un fuerte impacto, por ejemplo las metalúrgicas, y tienen un fuerte impacto en cómo debe preservarse el empleado que va a trabajar. Van a tener quizá que ser más cortas las horas porque van a necesitar determinadas limpiezas y productos para limpiar, tiempos que le va a llevar la desinfección, en fin, todos van a impactar en el costo. Bien, entonces... Agrego, Patri, un casito más. Yo he estado viendo proyectos también muy vinculados al área informática, al desarrollo de software, para fomentar, o sea, crear aplicaciones en el cual las internaciones pueden ser en las mismas casas, digamos, o sea, crear el ambiente. Hay un gran problema hoy por hoy del tema de las internaciones, de las camas de internación, que la idea es que no colapse eso. Y bueno, hay muchas ideas dando vuelta en donde poder desarrollar un software que nos garantice que la internación pueda ser de igual manera que un hospital, pero en una casa, por ejemplo, relacionado al COVID, digo. Muy bueno eso, muy bueno, porque uno en la casa se siente más seguro en muchos aspectos. También otros tipos de proyectos que tenemos, según a qué sectores involucre, sector económico primario, secundario, terciario. Vimos que primario es la explotación del recurso, el secundario, por ejemplo, las actividades alimentarias, textiles, farmacéuticas, y el terciario es el mundo de los servicios, el mundo de los servicios turísticos, profesionales, de salud, etcétera. ¿Y qué hacen ustedes con los software que pueden elaborar como ingenieros de sistemas? O la producción de distintos tipos de bienes que podrán ser finales, podrán ser intermedios, podrán ser bienes de capital, y también en función del ámbito de la inversión, ya lo dijimos, que podría ser privado o público. Pero también tenemos casos en que estos tipos de proyectos de inversión sean no conmensurables. La utilidad, a veces yo esta utilidad la puedo medir y a veces no la puedo medir. Esto es lo que significa no conmensurable, no la puedo medir. O sea, no puedo estar segura que el efecto, digamos un aumento, por ejemplo, en la demanda de un producto haya sido originada por la inversión en propaganda que haya realizado. Pero se observa después de una inversión en propaganda que hay un aumento de la demanda del producto. No puedo medir en cuánto es lo que deba invertir para tener el aumento en la demanda del producto que yo deseo, pero es importante. Otro ejemplo de proyectos de inversión es que fuera para reposición de activos, es decir, que genere nuevos activos a medida que yo voy de alguna manera cambiando la finalidad de mis activos, saco del sector financiero, por ejemplo, para un sector productivo, pero puedo buscar invertir en un sector en el que vuelva a poder reponer al sector financiero y establecer algún tipo de ciclo. Otra forma es que la empresa desee expandirse. Se trata de una empresa de expansión, esa expansión puede ser horizontal o puede ser vertical. Caso de una expansión en un mercado horizontal es un aumento en la producción de la planta. O sea, por ejemplo, tener una planta para producir 100.000 unidades de, digamos, automotores, y quiero producir ahora 1.000.000 de unidades de automotores. Tendré que invertir en expandirme en el mismo mercado con otra fábrica más grande, ampliada, a lo mejor en otro lugar, veremos, pero eso es una extensión horizontal en la misma actividad para tener un mercado más grande, entrar en un mercado mayor. O la expansión podría ser vertical, que es ingresar en los mercados anteriores o posteriores a la producción de mi bien. Supongamos, si nosotros ensamblamos los automotores, producimos automotores, podríamos ir en los mercados anteriores. Supongamos que nosotros compramos los neumáticos, para nosotros es un bien que nosotros adquirimos para ensamblar en nuestro automotor, podemos producir los neumáticos que necesitamos para el ensamblaje de nuestro automotor. Y ahí estaríamos haciendo una expansión de tipo vertical. O en el mercado siguiente, a lo mejor en vez de hacer automotores, queremos entrar en maquinarias,
que pueda servirnos. Otro ejemplo es con caso Arcor. Arcor comenzó con una fábrica de chocolates. Primero era dulcero, en realidad fabricaba dulces. El señor Pagani padre, ¿no? Fabricaba dulces, tenía fábrica pequeña. Fue adquiriendo las fábricas de dulces de sus competidores, fue haciendo una fábrica más grande, y luego empezó a producir chocolates, y después empezó a producir hasta las cajas del packaging de lo que él vendía. Entonces comenzó a adquirir los otros mercados de dulces y de golosinas, y fue expandiéndose, llevando una producción de todo tipo de materiales. Su expansión fue de tipo vertical. Otro ejemplo de expansión vertical son los mercados de los servicios públicos. Los servicios públicos, por ejemplo, en la energía, tenemos el mercado de la generación, el mercado del transporte y el mercado de la distribución. Nosotros podemos estar trabajando en la distribución, pero podemos después querer abarcar el transporte o la generación. Entonces allí la expansión pasaría a ser vertical. Mientras que sería horizontal, sí, trabajamos en un radio determinado en la distribución e incrementamos ese radio. Pasamos por último, podemos tratar de generar un proyecto diferente, algo que no hayamos hecho antes, no hayamos fabricado antes, y en ese caso nos vamos a encontrar un nuevo proyecto. Cuando el proyecto es nuevo, cuando el producto que vamos a trabajar lo hemos creado nosotros, tenemos que de alguna manera hacer una prospección o, digamos, proyectar un montón de situaciones de las que no siempre tenemos para medir. Entonces ahí es mucho la inteligencia que se tenga para ir midiendo en cada etapa para poder predecir el resultado. Y cuando un producto es nuevo, el resultado es más difícil de medir. Bien, en síntesis, en una inversión, un activo financiero se convierte en un activo productivo. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Hay cosas que tienen que recordar que medimos. Y Juan Manuel después le va a repetir de nuevo esto, porque esto es fundamental que ustedes lo diferencien bien. ¿Y qué medimos en cada momento? Vamos a medir la viabilidad comercial, que es la colocación del producto en un mercado. Vamos a medir factibilidad técnica, es decir, que sea factible técnicamente de producirse. Y factibilidad económica, que sea rentable, y financiera, que estén los fondos. Van a encontrar algunas factibilidades más en la bibliografía, porque algunos hablan de la factibilidad ambiental. Para mí la factibilidad ambiental integra la factibilidad técnica. Van a escuchar hablar de la factibilidad legal. Y bueno, mire, si no cumple con las normas no va a empezar a trabajar, y la factibilidad legal también está incluida en todas y cada una de ellas, porque siempre en un estudio de mercado voy a analizar la normativa, cuando voy a ver las cuestiones técnicas analizo normativa, cuando veo cuestiones económicas también analizo normativa, porque voy a analizar las políticas económicas para ver dónde va a ser más factible para nosotros, al evaluar la alternativa. Pueden sumar, no hay problema, porque pueden utilizar otra bibliografía de los nombres, pero de estas no se pueden olvidar, porque para mí son las que abarcan todo. Veamos. Tenemos distintas etapas en este proceso de elaboración de un proyecto de inversión. Desde la idea algunas bibliografías van a escuchar de la preinversión o del proyecto de prefactibilidad. Es como, esto sobre todo cuando es algo nuevo, porque cuando es algo nuevo tengo menos datos, entonces voy viendo un poco si es posible. Como esa un primer screening, solemos decir también, un primer filtro para ver las posibilidades. Entonces, algunos hablan de prefactibilidad y luego de factibilidad. Después, el momento en sí de la inversión, que es el momento de implementar y ejecutar. Ejecutar es en la operación, implementar es en lo que sería la inversión. Nosotros, esto les doy como ejemplo, ustedes pueden empezar una bibliografía u otra, van a llegar a la misma conclusión. El tema es que sepan identificar
que este proceso se lleva a cabo de la etapa desde la identificación de la idea, primer punto a partir del cual empezamos a trabajar, hasta la preparación de un proyecto preliminar, es decir, una primera aproximación, la preparación del proyecto definitivo. No hay muchas diferencias en lo que vamos a ver, porque nosotros nos vamos a centrar en la preparación del proyecto definitivo que lo hemos puesto en negrilla. En realidad aquí vamos a detallar una serie de subetapas que están organizadas desde el punto de vista didáctico, pero no es que en la práctica se hace primero una etapa y luego la otra y luego la otra, sino que voy llevando a cabo una que me va a traer de nuevo a revisar la anterior, entonces reviso la anterior y vuelvo, y voy, y vuelvo, y voy, y vuelvo, hasta que queda el proyecto definitivo. Básicamente, tanto en el preliminar como en el definitivo, llevo a cabo las mismas subetapas que vamos a detallar a posteriori. Y luego, cuando ya considero que el proyecto es definitivo, se hace el diseño final, lo que se llama proyecto final. Queda determinado, esto es lo que vamos a realizar, y luego su ejecución, que sería la inversión, y la puesta en marcha, que sería la operación. Tengo que ver que funciona. Bien. Vamos a centrarnos en la preparación de lo que llamamos proyecto definitivo, pero estas son las subetapas que ustedes tienen que recordar y que siempre son preguntas de examen. La primera, el estudio de mercado. La segunda es el análisis del tamaño de la inversión. La tercera, la localización. ¿Dónde va a estar la planta que voy a realizar, o el inmueble, o la estructura del proyecto donde voy a invertir? Todos los aspectos de ingeniería, lo que se llama el presupuesto de explotación. Tengo que haber analizado lo que necesito para que esté funcionando el proyecto. Esa es la explotación. Para eso elaboro una serie de documentos que vamos a ver, los programas de trabajo, el calendario de inversiones, todos los aspectos organizativos, cómo va a funcionar, el financiamiento, están los fondos, de dónde proviene cada fondo, y se hace una evaluación general, una evaluación de tipo económico, para poder ya decir finalmente si es factible o no es factible, para elegir aquel proyecto que es mejor para nosotros. Bien, vamos a analizar cada una de estas subetapas. En el estudio de mercado, ustedes van a aplicar todo lo que hemos estudiado sobre la oferta y la demanda. El objetivo es determinar la viabilidad comercial del proyecto. Entonces, cuando les pregunte qué es lo que va a determinar en el estudio de mercado, tienen que decir la viabilidad comercial. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a estudiar para determinar qué es viable comercialmente un proyecto? Va a estudiar su producto, tiene que conocer las ventajas y desventajas, todas sus características. Tiene que conocer cómo lo va a hacer, el proceso que tiene que conocer todo de su producto. El mercado, tiene que analizar dónde lo va a comercializar. Es la oferta y la demanda. Ese mercado que usted dice que conoce, realmente tiene un nivel de demanda que está dispuesto a adquirir su producto, y cuántos oferentes están trabajando en ese mercado. ¿Cuál es la forma de poder ingresar al mercado? Existen barreras de ingreso al mercado, todo lo que vimos en fallas del mercado. Hasta acá todo lo que ustedes tienen que recordar es lo que vieron en microeconómica. Oferta, demanda, fallas de mercado y el precio según lo determina el mercado. Según lo determina el mercado, o si hay un precio que ha intervenido el Estado y ha establecido un precio determinado para mi producto. O sea, tenemos que conocer todos esos aspectos. El precio, recordemos, lo va a determinar el mercado. O sea, yo ya voy a partir de un precio al que esto siempre y cuando mi producto ya existe. El precio del mercado en un producto nuevo, voy a hacer una proyección, no voy a tener que medir, voy a tener que hacer encuestas para ver si hay gente que realmente lo adquiriría, a qué precio, ¿bien? Y después voy a tener que tratar de hacer algún prototipo y verificar que eso sea real para poder hacer una producción importante.
¿Cuál es la forma de comercialización? Hay que analizarlo también. Todo esto surge del análisis del mercado. ¿Cuáles son las actividades que lleva a cabo en esta etapa de estudio de mercado? Recopila todo tipo de información, organiza datos y analiza datos para sacar las conclusiones. Elabora un informe final del estudio de mercado y básicamente analiza la oferta y la demanda. Si la demanda es mayor que la oferta, conviene comercializarla. Pero si la demanda es menor que la oferta, no, ese nicho ya está, digamos, no recetaría nuevos productos. Ya está completo. Luego, supongamos que tenemos un estudio de mercado positivo, donde la demanda es mayor que la oferta. En ese caso vamos a analizar cuál es el tamaño de la inversión a realizar. Es decir, cuál es la capacidad de producción que yo necesito para la empresa en un periodo de tiempo determinado, dependiendo del estudio de mercado. Si la demanda es de 10, voy a buscar un tamaño de la inversión para 10. Si la demanda es de 100, voy a buscar un tamaño de inversión para 100. Si la demanda es de 1000, voy a buscar una inversión de 1000, porque todo depende que yo lo pueda vender en ese mercado. ¿Qué es lo que voy a analizar? Nuevamente tengo en cuenta la demanda, los suministros y los insumos, la tecnología y los equipos que sean necesarios, porque van a ser diferentes para cada tamaño. Y el financiamiento, porque por más que el mercado dé para 100, pero yo tengo financiamiento para 10, y bueno, voy a ir empezando también. Básicamente tengo que analizar estas cuestiones. El tamaño, para que vean, muy grande o puede ser pequeño. El tamaño mínimo depende de la técnica de producción y de sus costos. Todo lo que vimos en teoría de la producción, cuando nosotros establecíamos el tamaño, ¿no?, el óptimo de nuestra producción, en función de todo lo que vimos en la teoría de los costos, donde nosotros minimizábamos los costos para tener más beneficios. El tamaño mínimo que voy a invertir tiene que ser igual o menor que la demanda del mercado. Porque si es menor que la demanda del mercado, yo prefiero que sea menor antes que igual, porque luego voy a poder expandir. Tengo margen para expandir. Si es igual, está como muy jugado, pero depende de la decisión del inversor. Entonces, ustedes tienen que tener muy claro el nivel de la demanda para poder tomar la decisión en función de eso. Sobre todo cuando evaluamos alternativas. El tamaño óptimo es el que nos ofrece mayores ventajas económicas. Por eso hay que analizar teoría de la producción, teoría de los costos, teoría de los beneficios. ¿Qué más? Hay que medir rentabilidad. ¿Qué se mide en la etapa del tamaño de inversión? Tengo que tener en cuenta la rentabilidad. Y la calculaba como las utilidades del proyecto, porque no estoy funcionando, son utilidades proyectadas en función de la inversión total, que es igual al capital fijo más el capital circular. Eso para cada una de las alternativas que estoy analizando. Recuerden que la que puedo manejar más es el capital circular. Pero acá en esta altura es importante cuando vaya a determinar el capital fijo, porque la rentabilidad depende de ello. La propensión marginal de la rentabilidad la defino como la variación de la utilidad en función de la variación de la inversión total. Esto para calcular un poco cuánto podría variar la inversión para obtener más utilidades. Pero básicamente, ¿qué voy a medir en la etapa de tamaño de la inversión para elegir las alternativas? La rentabilidad. En la siguiente etapa es la localización. Y como verán, el tamaño también se relaciona con la localización. Y la localización también repercute en el tamaño. ¿Qué cuestiones son importantes al momento de elegir la ubicación geográfica de la planta o del inmueble o la superficie en la que voy a elegir para el desarrollo del producto?
Hay que ver que sea viable, por ejemplo, la construcción en ese lugar. Hay que ver que sea viable legalmente, que sea viable técnicamente. Hay que analizar, por ejemplo, si existen algunas cuestiones como incentivos en determinados lugares que me impliquen pagar menos costos de impuestos y de tasas. Esas son cuestiones a analizar al momento de buscar una localización. Pero también ponderar una serie de factores que hacen a mi proceso para seleccionar la alternativa más importante. ¿Qué voy a ponderar? La distancia a las fuentes de abastecimiento, la distancia a mis proveedores, porque si mis proveedores están muy alejados, los costos de transporte son mayores, y eso lo tengo que también considerar en el precio, al igual que la distancia a donde está el consumidor, porque también el costo de transporte influye en el precio. La existencia de servicios disponibles, si tengo electricidad, agua, gas, o tengo que invertir también en la infraestructura para traer desde qué distancia, por ejemplo, el agua y demás servicios. Los beneficios, como dijimos, impositivos que pueda dar la ubicación. ¿Cuáles son las rutas de acceso? Son importantes las rutas de acceso no solo para el abastecimiento de mis productores como de mis consumidores, sino también para los trabajadores que tengan que llegar a prestar a llevar a cabo sus tareas para el funcionamiento de la planta. Es necesario tener rutas de acceso, de lo contrario probablemente tenga que invertir en ellas. Y otros aspectos legales, aspectos topográficos que puedan encarecer o no, cuestiones políticas, que haya lugares en los que tengamos beneficios o no, que generen conflictos o no generen conflictos. Porque hay que analizar, acá yo pondría sociales y políticas, porque puede ocurrir que los vecinos no quieran que se construya determinada planta en ese lugar. Y acá viene la importancia de hacer encuestas, de ver qué piensan los vecinos. Nos ha pasado, por ejemplo, recordemos Monsanto, los vecinos, a pesar de que le habían aprobado el estudio de impacto ambiental, habían empezado a construir, los vecinos del lugar dijeron que no, se armó todo un movimiento que termina siendo imposible sostenerlo, se llegó a la cuestión judicial, y eso es una cuestión social, un conflicto social que trajo como consecuencia que no se coloca nadie. Entonces, antes de hacer una inversión, siempre se aconseja hacer una encuesta a los vecinos, a ver qué piensan, qué opinan, si estarían dispuestos o no estarían dispuestos a tener determinada fábrica allí cerca de su casa. Y acá entran en juego también los aspectos ambientales, porque el estudio de impacto ambiental se relaciona directamente con que la sociedad acepte o no acepte. El que vive allí tiene derecho a opinar. La siguiente etapa es la etapa de ingeniería, y esta es una etapa muy importante, donde vamos a ver básicamente los aspectos técnicos de la inversión. Por un lado, ¿qué vamos a medir? El capital fijo K. Si ya tenemos el tamaño, si ya tenemos la localización, vamos a ver qué otros aspectos de ingeniería son los que tenemos que llevar a cabo, y ya vamos a poder definir la infraestructura, que es K. No es que esté completamente definido, pero en un gran porcentaje ya lo tendríamos definido. Se considera el producto, sus componentes, sus características. Se considera el proceso, porque acá vamos a hacer la ingeniería de ese producto. El proceso vamos a tener que evaluar si el proceso es manual, si el proceso es mecánico o a mí me gusta más la palabra automatizado, porque hoy con las computadoras, la automatización, ¿en qué influye esto? Si estoy produciendo haciendo una inversión importante con mucha